Hola, hoy nos vamos a ocupar del estudio de la anatomía del órgano visual, uno de los órganos de los sentidos más importantes del cuerpo humano. Está formado por los globos oculares y un conjunto de músculos que llamamos músculos extrínsecos de los ojos que van a permitir que la visión y nuestro campo visual pueda dirigirse hacia muchas direcciones, muchos planos y muchos ejes, con el fin de abarcar al máximo el campo visual. Por delante, los ojos están protegidos por dos pliegues de piel de una estructura más o menos compleja, como veremos más adelante, que son los párpados. Además, para el correcto funcionamiento del aparato visual, es importante mencionar la existencia de las glándulas lagrimales que van a proporcionar un fluido que de alguna manera protege y lubrica el polo anterior de los ojos. Estas glándulas van a estar ubicadas en el ángulo superior externo de las dos órbitas. La información captada por los ojos es conducida a través de los nervios ópticos e interpretada y hecha consciente a nivel de la corteza cerebral en el lóbulo occipital. Como hemos dicho antes, los globos oculares se encuentran dentro de una oquedad, un espacio óseo formado por huesos del cráneo y de la cara que conocemos con el nombre de órbita. Como veremos a continuación, dentro de la órbita se encuentra el globo ocular rodeado por el conjunto de los llamados músculos extrínsecos del ojo que van a facilitar los desplazamientos en los distintos planos y ejes del aparato visual con el fin de abarcar un campo lo mayor posible. En cuanto a las órbitas, como ya en su día estudiamos el esqueleto de la cabeza, podemos ver que son estructuras lógicamente pares y dobles, situadas a ambos lados del hueso etmoides y que están formadas por la confluencia de huesos del cráneo y de la cara. De ahí que podemos identificar una serie de paredes que vamos a describir en esta figura. El techo está formado por la porción horizontal del frontal, el suelo por el hueso pómulo o cigomático y por el maxilar. La parte posterior vemos que asoma un pequeño fragmento del hueso palatino. En cuanto a la pared interna, vemos que está formada por el hueso maxilar, lagrimal, etmoides y al fondo el ala menor del esfenoides. Y la pared externa está formada por el cigomático o malar y por atrás podemos encontrarnos, y encontramos de hecho, el ala mayor del hueso esfenoides. Aprovechando esta imagen, fijaros cómo entre las dos alas del esfenoides encontraríamos la hendidura esfenoidal y entre el ala mayor del esfenoides y el maxilar la hendidura esfenomaxilar. Al fondo, en la parte interna de la órbita, que como veis tiene forma de pirámide cuadrangular, cuya base está en la cara y el vértice se localiza al fondo de la misma órbita, vemos que aparece el foramen u orificio óptico a través del cual pasará el nervio óptico y la arteria oftálmica. Bien, en cuanto a estas estructuras, estos huecos, fisuras, oquedades, cisuras y orificios, e incluso fosas, podemos establecer que su existencia se debe al paso de nervios y vasos fundamentalmente. En cuanto a la fisura esfenoidal, en este punto podemos encontrar nervios de los pares craneales número 3, el 4 que es el patético, que es el oblicuo mayor, el sexto que es el motor ocular externo y la rama oftálmica del par quinto que sabéis que es el trigémino. Además, a este nivel
también encontraríamos la vena oftálmica superior. Con respecto a la hendidura esfenomaxilar, aquí encontraríamos la rama maxilar del nervio craneal número 5, que es el trigémino. Y en cuanto a la fosa lagrimal, encontraríamos el saco lagrimal, que se continuaría hacia abajo con el conducto lácrimo-nasal. Aquí vamos a resumir lo que acabamos de comentar. El foramen óptico contendría, que ya sabéis que se encuentra en el ala menor del esfenoides, el nervio óptico y la arteria oftálmica. En la hendidura esfenoidal encontramos los nervios de los pares craneales 3, 4 y 6. Estos son oftálmicos, y luego el quinto par, que es el trigémino, su rama sensible oftálmica. También encontramos la vena oftálmica superior. En cuanto a la hendidura esfenomaxilar, encontraríamos la rama maxilar del trigémino, y la fosa lagrimal contendría el saco lacrimal y, más hacia la porción caudal, el conducto lacrimonasal. Bien, otra estructura que tiene mucha importancia en cuanto a la protección del globo ocular son los párpados. Los párpados, como vemos, son pliegues de piel que protegen el polo anterior del globo ocular, que están formados por una serie de capas que en los bordes libres tienen unas pestañas con sus respectivos folículos pilosos y glándulas sebáceas, y que la estructura está formada por los siguientes elementos que veremos ahora a continuación. Además, en esta estructura podemos identificar que en el canto interno del ojo hay sendos orificios en cada uno de los párpados, a través de los cuales va a drenarse la lágrima producida a nivel de las glándulas lagrimales. Como hemos dicho antes, el aparato muscular extrínseco, en una vista axial del ojo desde arriba, vemos algunos de los músculos que se van a responsabilizar de los movimientos del globo ocular. Aquí los vemos en una proyección frontal o en un plano frontal del globo ocular. Bien, en cuanto a los párpados, ya sabéis que hay un párpado superior y un párpado inferior, y que la estructura de la pared del párpado es la siguiente. De fuera a adentro tenemos piel, por debajo el tejido celular subcutáneo, después encontraríamos el músculo orbicular de los párpados, y luego encontramos una estructura fibrosa de tejido conectivo que recibe el nombre de tarso, que da cierta consistencia a los párpados. En este tarso podemos apreciar que existen algunas glándulas que se abren al exterior a nivel del borde palpebral, tanto en el superior como en el inferior, que se llaman glándulas de meibomio. Vemos que en el borde anterior, libre de cada uno de los párpados, emergen las pestañas con los folículos pilosebáceos. En cuanto a la función de la secreción de las glándulas de meibomio, decir que segregan un compuesto lipídico que lo que hace es mantener durante más tiempo el efecto de las lágrimas sobre la superficie anterior del globo ocular. En cuanto a esta estructura, el párpado superior está dotado de gran movilidad, es decir, asciende y desciende gracias a la presencia de un músculo que recibe el nombre de músculo, como veis aquí, músculo elevador del párpado superior. Por detrás ya nos encontramos con el globo ocular, y la capa más profunda de los párpados es esta membranita que aparece aquí en un tono más blanquecino, que es una capa epitelial que se llama túnica o capa conjuntiva, que, como veis, recubre tanto la capa más interna de los párpados como la cara anterior del globo ocular, hasta alcanzar este límite que es justamente en donde empieza la córnea, que es la porción transparente del polo anterior de los ojos, lo que conocemos como perímetro corneal. Ahí es donde para la conjuntiva. Además, el párpado está sujeto mediante dos ligamentos, un ligamento palpebral interno, que es este, y este es el externo, que, como veis, unen los huesos, la porción esquelética,
con los tarsos. Esto sería la estructura conjuntiva fibrosa del tarso de cada uno de los párpados. Y luego también aparece justo en la cara interna del hueso, veríamos el periósteo que se extiende más allá hasta prácticamente unirse al tarso, formando el septo o tabique orbitario que vemos aquí abajo y aquí arriba. Estas serían las inserciones del músculo elevador del párpado. Bien, aparece una estructura justamente en la imagen anterior, que es este pliegue entre el párpado y el globo ocular, que recibe el nombre de fornix o fondo de saco conjuntival. Fornix conjuntival o fondo de saco conjuntival. Otra de las estructuras importantes del aparato visual son las glándulas lacrimales. Las glándulas lacrimales se encuentran, como hemos dicho, en el ángulo superior externo de cada una de las órbitas y podemos ver que están formadas por dos porciones. Una porción orbitaria, que es la de mayor dimensión, que es esta de aquí, y otra porción tarsal o palpebral, que está justo por debajo del músculo elevador del párpado. Vemos que el drenaje o la secreción se realiza gracias a la presencia de múltiples conductillos que vierten la lágrima justo en el fornix palpebral. Desde aquí la lágrima va a bañar toda la superficie anterior del globo ocular y finalmente se va a drenar a través de las carúnculas del canto interno de los párpados, de aquí a los conductos lagrimales que pasan al saco lagrimal y de aquí al conducto lacrimonasal que se abrirá, como vamos a ver ahora, que se abre justamente en el meato del cornete inferior que estudiamos en su día. Por tanto, como veis aquí, las dos porciones de las glándulas lacrimales, la orbitaria y la palpebral, los conductos de secreción, las carúnculas de drenaje de la lágrima que vierten a los conductos lagrimales, saco lagrimal, conducto lacrimonasal, meato del cornete inferior y fosa nasal. Bien, siguiendo con la descripción de las estructuras orbitarias, nos toca hablar de los músculos extrínsecos, puesto que son un conjunto de músculos que se van a insertar en la superficie externa del globo ocular. Vamos a encontrar algunos músculos que reciben el nombre de rectos, porque su disposición y orientación es longitudinal recta tirando de la superficie del globo, como por ejemplo el recto superior, este es el recto externo, aquí tendríamos el recto interno y el recto inferior. Todos ellos, como veis, confluyen en la región posterior de la órbita formando un tendón conjunto que se llama tendón de Zinn y que lo hace justamente rodeando el foramen orbitario, el foramen óptico y parte de la hendidura esfenoidal. Además de estos músculos, nos encontramos con el músculo oblicuo superior o mayor y el elevador del párpado superior, que sería este. Ambos se insertan en la porción superior del anillo de Zinn tendinoso. Y por último, el oblicuo inferior, como veis, se inserta desde el globo ocular y termina en la parte interna del suelo de la órbita. Todos ellos van a realizar funciones independientes o conjuntas para que el globo ocular se mueva de forma coordinada en todas direcciones. Esta es una vista superior en el cual podemos ver el músculo elevador del párpado superior, el recto superior, este es el oblicuo mayor o superior, recto interno, recto externo, este sería el recto inferior y estos serían el corte de tanto el recto superior como el elevador del párpado. Y aquí tenemos el anillo tendinoso de Zinn. Una vista frontal, igualmente, en el cual veríamos el recto superior, el recto interno, el recto externo, este sería el recto inferior, el elevador del párpado, el oblicuo superior o mayor y el oblicuo inferior.
En cuanto a la irrigación del aparato visual, corre a cargo de la arteria oftálmica, que es rama de la carótida interna. La arteria oftálmica entra en la órbita a través del foramen óptico junto con el nervio e inmediatamente va a dar una serie de ramas para las estructuras periorbitarias y especialmente da una rama que penetra a través del nervio óptico para constituir la denominada arteria central de la retina. En cuanto a la estructura del globo ocular, como su nombre indica, tiene forma prácticamente esférica, salvo la región anterior, que digamos se abomba un poco más por la presencia de esta parte transparente que es la córnea, que es como una especie de ventana y que a la vez actúa como lente potentísima, en la cual distinguimos dos cámaras. Una cámara anterior llena de humor acuoso que se encuentra entre la córnea y el iris, que es el que da el color al ojo, y luego una cámara posterior que se encuentra inmediatamente por detrás del iris. También contiene humor acuoso. En cuanto a la estructura del globo ocular, podemos establecer que está formada por tres capas, que de fuera a dentro serían la capa esclerótica, la capa media sería una capa vascular que se llama uvea y la capa más interna, que es la sensitiva, que es la nerviosa, que se llama retina. En el interior del globo ocular, digamos formando el contenido del mismo, podemos encontrar una colección gelatinosa envuelta por una membrana que es el cuerpo vítreo que contiene el humor vítreo, como vemos en esta imagen. Empezando por la capa más externa, la esclerótica es la que constituye el esqueleto del globo ocular, es una capa fibrosa, más o menos resistente y elástica, que está formada por tejido conectivo, que está envuelta por una membrana externa, que llega hasta los 5/6 anteriores, en donde se va a convertir en una membrana transparente con un radio de curvatura diferente que constituye la córnea. La córnea, por tanto, es una membrana muy delicada, transparente, que permite el paso de luz para impresionar el fondo del ojo en donde se encuentra la retina y que a la vez actúa como una lente muy potente, tan potente como que alcanza aproximadamente las 45 dioptrías. Fisiológicamente, la capa córnea, o la membrana córnea, va a favorecer el paso de la luz para visualizar el exterior del mundo que nos rodea y también va a proteger las estructuras situadas en el polo anterior del ojo, como son el iris, el contenido del humor acuoso, la lente que es el cristalino, etc. En cuanto a la segunda capa, es una capa vascular que tenemos aquí. En ella vamos a distinguir a su vez tres elementos. La capa más extensa, que rodearía por detrás 3/4 partes de toda la circunferencia, recibe el nombre de coroides. Es una capa vascular, pigmentada, muy rica en vasos, como vamos a ver ahora mismo. Es la que está pegadita a la esclerótica. Sería justamente la que viene por detrás de aquí, que sería el conjunto de todos estos vasos. Esta sería, por tanto, la capa que constituye la coroides. Cuando nos dirigimos a la parte anterior, es decir, el cuarto anterior de esta capa uvea, está formado por lo que recibe el nombre de cuerpo ciliar, que es esta estructura que vemos. Esta sería la esclerótica, por debajo tendríamos la uvea, hacia atrás la coroides y esta parte de aquí, que ya está próxima a la capa córnea y al cristalino, constituye el cuerpo ciliar.
En el cuerpo ciliar encontramos los músculos ciliares que se van a encargar de tensar estos filamentos que se llaman zonulares, que van a tirar del cristalino para enfocar. Por tanto, necesitamos un aparato muscular que haga estas funciones. Y luego, aparte de los músculos del cuerpo ciliar, que serían los músculos ciliares, nos encontramos con un elemento capaz de fabricar un fluido importante para rellenar tanto la cámara posterior como la cámara anterior ocular, que sería el humor acuoso. Estos elementos, que forman parte del cuerpo ciliar, reciben el nombre de procesos ciliares, que tienen esta estructura un tanto plegada o replegada, también punto de inserción de las fibras zonulares o ligamento suspensorio del cristalino. Bien, ¿cómo actúa el cristalino? Pues el cristalino lo que hace es actuar como una lente también muy potente después de haber atravesado el haz de luz, la córnea. Y lo que hace es enfocar esa luz y esa información captada por el globo ocular, pues acomodándose. Y esa acomodación del cristalino hace que su curvatura varíe, es decir, digamos que sus paredes se aproximen o se alejen. Todo ello se realiza gracias a la contracción o relajación de los músculos del cuerpo ciliar, es decir, los músculos ciliares sobre los ligamentos zonulares del cristalino. Por último, la estructura que nos queda comentar, perteneciente a la capa segunda de la uvea, es el iris o diafragma, que está inmediatamente por fuera de la pupila, que es el orificio central. Es una estructura también vascular, en la cual vamos a encontrar dos músculos importantes, uno circular, que sería el esfínter de la pupila, que lo que haría es cerrar la pupila. Este efecto lo realiza sobre todo el parasimpático a través del tercer par craneal, y luego este otro músculo, que es un músculo de disposición radial, que es el dilatador de la pupila, que está inervado por el sistema nervioso simpático. En esta imagen podemos ver la estructura del cuerpo ciliar desde atrás, en el cual vemos en el centro la lente del cristalino, y rodeándolo concéntricamente tendríamos el cuerpo ciliar con los procesos ciliares, los filamentos zonulares, y esta parte de aquí se correspondería ya con la llamada retina no visual, mientras que esta parte de aquí sería la capa más interna de la retina, que es la retina óptica. Esto lo podemos ver en esta otra figura, en la cual podemos analizar la capa externa de la esclerótica, la capa media de color rosa, que sería la uvea, que en este caso sería la coroides, aquí el cuerpo ciliar con los procesos ciliares, los filamentos zonulares, el cristalino y el iris, cámara anterior, cámara posterior, y luego tendríamos por aquí la retina no visual, que se encuentra en la parte más anterior de la capa interna del globo ocular, y los tres cuartas partes posteriores de la retina serían la retina óptica o visual, como hemos dicho en esta figura. Siguiendo la descripción de la capa media, digamos que esta estructura está representando un sector circular del corte que hemos visto, o la imagen que hemos visto anterior, que representaba en el centro la lente del cristalino, con las fibras zonulares que vienen desde el cuerpo ciliar, por fuera el iris, más hacia afuera tendríamos el cuerpo ciliar, y luego ya nos encontraríamos con una porción de retina, que es la retina no visual, y a partir de este punto encontraríamos la retina óptica. Entre ambas retinas encontramos una línea festoneada que constituye la ora serrata.
Aquí vemos otra vez la parte más externa de la esclerótica. Aquí tendríamos la capa media úvea con el cuerpo ciliar, los procesos ciliares, las fibras zonulares, el iris, cámara anterior ocular, cámara posterior a ambos lados del cristalino, la córnea, y luego fijémonos cómo aquí aparece ya una banda amarillenta que constituye la retina ciliar, que es la retina no óptica, mientras que la retina óptica o visual es la que aparece a partir de este punto que vemos aquí detrás. Cuando nosotros analizamos el fondo de ojo, que es la parte cóncava del fondo ocular, podemos apreciar dos estructuras. Una que se ubica en la región nasal, es decir, la más interna del globo ocular, que es la papila o punto ciego, que es justo el punto por donde van a salir las fibras nerviosas de las neuronas de la retina y por donde emerge la arteria central de la retina, que va a ramificarse para nutrir toda esa superficie. Sería esta estructura que vemos aquí y sería esta estructura que vemos en esta figura superior. También nos llama la atención que en el centro nos aparece otra mancha, por eso se llama mácula, y se recibe el nombre también de mácula lútea porque es más pálida, es más amarillenta, que la vemos justo a este nivel. Es una parte más estrecha, como veis, y es el punto de mayor nitidez visual, porque hay una mayor concentración de células retinianas conos. Sabéis que hay conos y bastones, pues aquí hay una gran concentración de conos. Por tanto, este sería la papila del ocular y esto sería la mácula lútea o fovea, porque es como una pequeña depresión, como podemos ver en esta otra imagen. Este sería un esquema de la distribución de las distintas capas de la retina. Como veis, la capa más externa sería esta, que sería la pigmentaria, y luego ya aparece la capa de conos y bastones, que serían las neuronas, a partir de las cuales se establecen varios sinapsis para originar finalmente las fibras nerviosas que en su conjunto darán lugar al nervio óptico. Aquí tenemos representada la vía óptica, es decir, el camino que va a seguir la información visual desde los ojos, que ya sabemos que la reciben al atravesar la capa córnea que está justo en el frente de ambos globos oculares. Es una membrana transparente que tiene un gran poder dióptrico, una lente importante. A partir de ahí, digamos que se enfocará en la retina gracias a la presencia del cristalino, que va a acomodarse de una forma u otra, y que sabéis que la parte del esfínter de la pupila va a actuar como diafragma para cerrarse o abrirse en función de la luz exterior. Es decir, cuando hay mucha luz exterior, la pupila se cierra un poco y cuando hay poca luz se abre para permitir que la retina pueda captar mejor esas señales. Todas las señales van a ser transformadas en impulso nervioso gracias a la presencia de las neuronas de la retina, de las, mejor dicho, células sensibles de la retina. A partir de aquí, vamos a ver que, como ya sabemos, se originarán los dos nervios ópticos que atraviesan el foramen óptico, que atrás van a interconectarse en el quiasma óptico y podemos apreciar que las fibras procedentes de las porciones temporales, las porciones laterales, son directas, es decir, no se cruzan, van por el mismo lado, y que las ubicadas procedentes de la parte nasal de la retina de los dos ojos son las que se cruzan. A partir de aquí se van a incorporar a las cintillas ópticas que conocéis, después van a realizar sinapsis, van de alguna forma a relevar esa información
tanto en los cuerpos geniculados laterales como en los tubérculos cuadrigéminos y en el pulvinar, y desde aquí, a través de las radiaciones ópticas, alcanzarán la corteza cerebral occipital, en donde se harán conscientes las imágenes que han captado los ojos. Bien, y aquí terminamos la descripción de la anatomía y estructura del órgano de la visión. Gracias.